Deslumbraron al público con elegancia, carisma e interpretaciones inolvidables. Pero detrás de los brillantes focos y las pulidas portadas de revistas, muchas celebridades de la Edad de Oro tenían temperamentos que podían convertir un set glamuroso en un campo de batalla. ¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde llegaron algunas de estas leyendas cuando perdieron la paciencia? Desde tormentas verbales hasta sorprendentes colapsos en el set, las historias son más escandalosas que las propias películas. Quédate, porque las estrellas sonrientes que creías conocer ocultaban temperamentos que podían sacudir incluso a los directores más duros de Hollywood. Bette Davis. Bette Davis no solo era una actriz poderosa, era una tormenta en tacones, un torbellino de una sola mujer cuyo afilado ingenio se volvió legendario, tanto dentro como fuera de la pantalla. Cuando algo no le gustaba, toda la sala lo sabía. Sus compañeros de reparto a menudo describían sus ojos como hipnóticos, pero detrás de ellos ardía una intensidad que podía cortar a cualquiera que se atreviera a desafiarla. Sus batallas con los ejecutivos de Warner Brothers eran legendarias. El mismo Jack Warner, un hombre que no se caracterizaba por retroceder, admitió que ella podía llevarlo al límite. En un famoso enfrentamiento, ella entró en su oficina, se subió a su escritorio pulido y deliberadamente clavó sus tacones en la madera mientras exigía mejores papeles. Para un jefe de estudio acostumbrado al control absoluto, ese acto fue tanto impactante como inolvidable. En los platós de cine, el perfeccionismo de Davis venía envuelto en comentarios mordaces. Durante All About Eve, se burló abiertamente de una joven Marilyn Monroe por su nerviosismo y llegadas tardías, reduciéndola a lágrimas. Cuando el director Joseph Mankiewicz intentó defender a Monroe, Davis supuestamente respondió con un desdén mordaz, mostrando que no tenía tiempo para lo que consideraba mediocridad, y los directores tampoco escapaban de su ira. Cuando Edmund Goulding se atrevió a sugerir una interpretación diferente de una escena, ella le lanzó un teléfono cercano. Su rivalidad más notoria fue con Joan Crawford, y Davis no esperó a que Crawford falleciera para mostrar misericordia. Después de que Crawford murió, Davis comentó fríamente: «Nunca deberías decir cosas malas sobre los muertos, solo buenas. Joan Crawford está muerta». Brutal, sí, pero así era Davis. Lo que la hace fascinante es que a través de todo esto entregó algunas de las actuaciones más perdurables del cine. Para Davis, el temperamento no era una debilidad, era su herramienta, su arma preferida en un negocio donde la suavidad era devorada. Y aunque Hollywood a menudo la etiquetaba como difícil, ella se veía a sí misma como decidida sin disculpas. En sus propias palabras, cuando un hombre dice lo que piensa, se le respeta. Cuando una mujer lo hace, se le llama imposible. Davis eligió ser imposible, y eso la hizo inolvidable. Joan Crawford. Joan Crawford representaba una paradoja, la estrella elegante con vestidos deslumbrantes y postura impecable, que, una vez enfadada, podía desatar una tormenta que dejaba a compañeros de reparto y equipo conmocionados. Mientras los fans adoraban su imagen pulida, aquellos que trabajaban detrás de la cámara a menudo se preparaban para su temperamento impredecible. Su rivalidad con Bette Davis se ha convertido en una leyenda de Hollywood. Pero la ira de Crawford iba mucho más allá de esa famosa disputa. En el set de Johnny Guitar, chocó ferozmente con Mercedes McCambridge. Los relatos del equipo sugieren que Crawford llegó al extremo de reunir los disfraces de McCambridge y quemarlos en el set, una demostración dramática de desdén que dejó a todos atónitos. Para Crawford, los rencores no se susurraban, se mostraban a plena vista de todo el equipo. La obsesión de Crawford por el control alimentaba su temperamento. Era famosa por inspeccionar sus camerinos con guantes blancos. Si aparecía una sola mota de polvo, su asistente se arriesgaba a una diatriba a gran escala. Un maquillador recordó haber soportado una reprimenda de 40 minutos porque su tono de lápiz labial parecía demasiado naranja bajo las luces, y durante ¿Qué pasó con Baby Jane?, Crawford supuestamente llenó sus bolsillos con objetos pesados para que durante una escena de arrastre, Davis se esforzara de verdad. ¿El resultado? Davis se fue con una verdadera lesión en la espalda. Los periodistas tampoco escaparon de la ira de Crawford. A los entrevistadores se les entregaban hojas mecanografiadas con temas prohibidos, con la advertencia de que romper las reglas significaba un despido instantáneo. Un valiente reportero que preguntó sobre su edad casi fue golpeado cuando Crawford lanzó un jarrón de rosas al otro lado de la habitación. Sin embargo, Crawford era un enigma. Mientras aterrorizaba a sus colegas, también respondía el correo de sus fans a mano, cultivando una imagen de gratitud y calidez para el público. Era esta contradicción, la querida del público.
Y la tormenta privada, que la convirtió en una figura tan complicada. Su temperamento no solo se trataba de ira, se trataba de poder. Crawford exigía un control absoluto sobre su imagen y su entorno, y cuando la realidad chocaba con sus estándares, estallaba la furia. Al final, su nombre quedó para siempre vinculado tanto al glamour como a la intensidad, una estrella cuya ira ardía tan intensamente como su fama, Errol Flynn. En pantalla, Errol Flynn era el héroe apuesto que toda la audiencia adoraba, el intrépido Robin Hood, el encantador aventurero, el hombre cuya sonrisa podía iluminar un teatro. Pero fuera de la pantalla, esa sonrisa legendaria a menudo ocultaba un temperamento explosivo que convertía a los sets enteros en zonas de peligro. El temperamento de Flynn no era solo una chispa, era gasolina encontrándose con una cerilla. El problema generalmente comenzaba con su consumo excesivo de alcohol, que a menudo alimentaba estallidos impredecibles de ira. Durante la filmación de las aventuras de Robin Hood, Flynn supuestamente se presentó en condiciones inadecuadas para filmar. Cuando el director Michael Curtiz intentó controlarlo con una crítica leve, Flynn explotó. Agarrando una espada de utilería, la blandió en el aire y destruyó una cámara costosa. En lugar de disculparse, espetó. Así es como lo habría hecho Robin Hood. Para el equipo, no fue una actuación. Era un vistazo al lado indomable de Flynn. El comportamiento de Flynn hacia sus compañeros de reparto era igualmente preocupante. Varias mujeres que trabajaron con él describieron cómo su encanto se convertía en hostilidad si resistían sus avances. Los extras temían estar solos con él en el set, y los compañeros actores a menudo veían sus escenas saboteadas si lo ofendían. Detrás de los carteles glamorosos había un hombre cuyo temperamento rompía las ilusiones de romance que Hollywood se esforzaba tanto por vender. Fuera de las paredes del estudio, los arrebatos de Flynn se convirtieron en material para los tabloides. Fue arrestado varias veces por peleas, con un incidente infame en el Hotel Knickerbocker que terminó en caos. Informes afirman que destrozó el bar del hotel durante una pelea, causando daños por miles de dólares. Warner Brothers se apresuró a cubrir sus huellas, enviando a sus solucionadores para pagar los daños y mantener las historias en silencio. Lo que hace que el caso de Flynn sea particularmente impactante es la forma en que el sistema de estudios lo protegió. Era demasiado rentable para castigarlo. Warner Brothers supuestamente incluso mantenía a un médico en nómina para justificar sus ausencias en el tribunal. Durante años, el dinero le compró inmunidad y su temperamento no tenía control. A finales de la década de 1950, los excesos de Flynn le habían alcanzado. Su rostro, una vez cincelado, y su cuerpo atlético fueron devastados por años de indulgencia, y el temperamento ardiente que una vez alimentó su arrogancia ahora parecía una actuación vacía. Murió a los 50 años, dejando atrás una carrera de gloria aventurera y una reputación por arrebatos volcánicos que lo hicieron tan temido como adorado. Lee Marvin. Lee Marvin parecía un tipo duro en la pantalla, de mandíbula cuadrada, voz grave, un hombre que podía silenciar una sala con solo una mirada. Lo que el público no se daba cuenta era que el temperamento explosivo de Marvin no era una actuación. Era real. Crudo y nacido de cicatrices que llevaba mucho antes de que Hollywood lo llamara. Antes de la fama, Marvin luchó en el Pacífico con los Marines de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Esas experiencias le dejaron tanto heroísmo como demonios que no podía sacudirse. Cuando llegó a Hollywood, el campo de batalla parecía seguirlo. Su temperamento, alimentado por el alcohol y una impaciencia a flor de piel, hacía que trabajar con él fuera una apuesta impredecible. Durante 12 del patíbulo, la furia de Marvin alcanzó un pico. Cuando un camarógrafo cuestionó su posición para una toma, Marvin supuestamente estalló sin previo aviso. Lanzó un puñetazo que le rompió la nariz al hombre, deteniendo la producción y obligando al equipo a traer un reemplazo. No fue una escena de pelea montada. Fue real y dejó a todos conmocionados. Los coprotagonistas tampoco se salvaron. Mientras filmaba Cat Ballou, Marvin supuestamente amenazó a Jane Fonda durante una acalorada discusión, advirtiéndole que dejara de darle consejos de actuación o corría el riesgo de ser arrojada de un tren en movimiento. Fonda luego comparó la experiencia de trabajar con él con estar al lado de una granada viva con el pasador medio sacado. Esa línea lo resumía perfectamente. Un hombre cuya imprevisibilidad aterrorizaba a quienes lo rodeaban. Los directores aprendieron a trabajar alrededor de su volatilidad. En The Wild One, el director Laszlo Benedek supuestamente filmaba a Marvin temprano en las mañanas, esperando que fuera más manejable antes de que comenzara a beber. Cuando ni siquiera eso funcionaba, los dobles a menudo intervenían para cubrir ese
Escenas Marvin no podía. Manejar su talento era innegable, pero su temperamento hacía que cada día en el set fuera un riesgo calculado. Sin embargo, debajo de las explosiones, Marvin tenía una extraña autoconciencia. Después de un arrebato en el set de The Killers, se derrumbó, confesándole a Don Siegel: "No sé quién es esa persona, pero a mí también me asusta". Ese momento reveló el lado trágico de su temperamento. No se trataba solo de ira, sino de un hombre atormentado por su propia sombra. Aún así, los directores seguían contratándolo. ¿Por qué? Porque cuando tenía el control, sus actuaciones tenían una autenticidad cruda que nadie más podía igualar. Su papel ganador del Oscar en Cat Ballou demostró su brillantez, pero detrás de los premios, el temperamento de Marvin seguía siendo legendario. Un recordatorio de que las estrellas más brillantes de Hollywood a menudo llevaban las tormentas más oscuras dentro. Kirk Douglas. Kirk Douglas fue uno de los protagonistas más imponentes de Hollywood. Con su barbilla partida, ojos azules penetrantes y carisma crudo, podía dominar la pantalla con una sola mirada. Pero detrás de esa presencia magnética se escondía un temperamento tan feroz que equipos enteros se dispersaban en el momento en que su voz se elevaba. Douglas no solo exigía perfección, exigía obediencia, y cuando no la conseguía, saltaban chispas. El ejemplo más famoso ocurrió durante la producción de Espartaco. Douglas no solo protagonizó la película, también usó su influencia para expulsar al director Anthony Mann y traer al joven Stanley Kubrick. Ese movimiento por sí solo mostró su hambre de control, pero Kubrick pronto descubrió que tenía un volcán como estrella. Sus enfrentamientos se volvieron legendarios. Se dice que Douglas gritaba diatribas tan feroces que Kubrick dirigía muchas escenas desde la distancia, usando asistentes como mensajeros para evitar confrontaciones directas. Imaginen ser tan intimidante que el propio Stanley Kubrick eligiera mantenerse alejado. La furia de Douglas no se detenía en los directores. Mientras filmaba Los Vikingos con Tony Curtis, Douglas supuestamente perdió la paciencia con la actuación de su coprotagonista. En un ataque de ira, le lanzó un hacha de batalla, fallando su cabeza por centímetros. Cuando Curtis se quejó, Douglas advirtió fríamente: "La próxima vez no fallaré". Ese tipo de intensidad no solo era teatral, era peligrosa. Su hábito de adueñarse de las escenas era igualmente notorio. En Senderos de Gloria, una vez se detuvo a mitad de toma, señaló directamente a Kubrick y gritó: "Lo estás haciendo mal", antes de proceder a dirigir la escena él mismo. El equipo se congeló, dividido entre seguir al director o a la estrella. Era un motín en el set, y Douglas disfrutaba cada segundo de control. Lo que hace fascinante a Douglas es cómo su temperamento finalmente se reinterpretó. Con el tiempo, los críticos lo llamaron pasión, dedicación y perfeccionismo. En sus últimos años, el propio Douglas desestimó las historias, diciendo: "He tenido que ser fuerte para sobrevivir. Si eso me hace difícil, que así sea". Para muchos que soportaron su ira volcánica, la palabra difícil era un eufemismo. Orson Welles. Orson Welles fue el niño prodigio que irrumpió en Hollywood con solo 25 años, creando Ciudadano Kane, una película que todavía se considera una de las mejores jamás hechas, pero su genialidad venía envuelta en un temperamento tan legendario como su talento. Welles no hacía berrinches, lanzaba campañas de destrucción cuando las cosas no salían como él quería. Durante el rodaje de La Dama de Shanghái, Welles estalló cuando una configuración de iluminación no le agradó. A la vista de todo el equipo, lanzó una silla directamente a través de una delicada pared del set, causando miles en daños. Cuando los productores exigieron que cubriera el costo, Welles respondió con calma: "Cóbrenme por la silla, no por su pared de mala calidad". Esa respuesta lo capturó todo sobre él. Arrogante, agudo e incapaz de someterse a la autoridad. Su búsqueda de la perfección a menudo cruzaba la línea hacia la crueldad. Mientras dirigía Macbeth, obligó a la actriz Jeanette Nolan a repetir una escena de sonambulismo 87 veces. Al final, ella estaba exhausta, su voz áspera y sus lágrimas eran reales. Welles simplemente sonrió y dijo: "Ahora entiendes, Lady Macbeth". Para él, el tormento era solo otra herramienta para obtener la actuación que deseaba. Pero no solo los actores sintieron su furia. Cuando los ejecutivos de RKO comenzaron a reeditar The Magnificent Ambersons a sus espaldas, Welles desató una avalancha de amenazas, telegramas prometiendo demandas, discusiones a gritos e incluso confrontaciones físicas. Un editor afirmó que tuvo que ser físicamente contenido para que no se lanzara sobre él durante una discusión.
Su temperamento, como su arte, no tenía límites. La tragedia de Wells es que su personalidad volcánica eventualmente le costó todo. Los estudios se cansaron de sus payasadas y las puertas comenzaron a cerrarse. Para la década de 1950, el hombre que una vez había sido el niño prodigio del cine se vio reducido a reunir fondos a través de pequeños trabajos de actuación y comerciales. Incluso cuando su estrella se desvanecía, Wells nunca se suavizó. Reflexionando más tarde, admitió: «He pasado demasiado de mi vida peleando con ejecutivos que creen que son artistas». Fue tanto su grito de guerra como su perdición. Su temperamento era inseparable de su genio y consumió el mismo imperio que construyó. James Cagney. James Cagney se hizo famoso interpretando a gángsteres que dominaban las calles con puños y furia. Al público le encantaba su temperamento rápido y su forma de hablar acelerada, pero fuera de la pantalla, las explosiones de Cagney no estaban guionizadas, eran demasiado reales. Si un director, coprotagonista o incluso un fotógrafo lo cruzaba, se arriesgaban a ver el mismo fuego que lo convirtió en una leyenda. Sus enfrentamientos con Warner Brothers se convirtieron en chismes de la industria. Cagney frecuentemente abandonaba los rodajes a mitad de filmación, desafiando contratos y obligando a los ejecutivos a perseguirlo. El momento más audaz llegó durante un enfrentamiento acalorado con el jefe del estudio, Jack Warner. Se dice que Cagney agarró a Warner por el cuello, lo levantó parcialmente del suelo y gruñó: «No vuelvas a hablarme así. Para cualquier otra persona, ese movimiento habría terminado una carrera». Para Cagney, solo reforzó su reputación como el hombre que no se dejaba pisotear. En el set, su perfeccionismo lo hacía tanto inspirador como aterrador. Durante Ángeles con caras sucias, se frustró tanto con su coprotagonista Pat O'Brien que destrozó públicamente su actuación, reduciéndolo a lágrimas. Cuando el director Michael Curtiz intentó intervenir, Cagney lo despidió fríamente, diciendo: «Si quieres que esta película funcione, manténlo alejado de mí hasta que aprenda su oficio». Eso no era solo temperamento, era un actor remodelando una producción con pura fuerza de voluntad. El temperamento de Cagney no se limitaba a disputas profesionales. En un incidente infame, notó a un fotógrafo tomando fotos de él en un restaurante. Furioso por la intrusión, Cagney supuestamente persiguió al hombre por 3 cuadras, finalmente alcanzándolo y rompiendo su cámara. Cuando le preguntaron al respecto más tarde, Cagney se encogió de hombros. «No me gusta que la gente se tome libertades». Lo que distinguía a Cagney era su precisión. A diferencia de las estrellas que arremetían contra todos, su temperamento era selectivo, dirigido a aquellos que sentía lo habían irrespetado o no cumplían con sus estándares. A los actores que se ganaban su respeto, era generoso y leal. Para aquellos que no lo hacían, era una pesadilla. El mismo Cagney lo resumió mejor: «Luché toda mi vida, no con los puños, sino con mi trabajo». Sin embargo, para aquellos que se cruzaban con él, a veces los puños también aparecían. Charles Laughton. Charles Laughton era un genio de la pantalla, un hombre que podía desaparecer en los papeles tan completamente que el público olvidaba que estaba viendo a un actor. Pero ese brillo tenía un precio. Su temperamento, lento para encenderse, estallaba con una precisión aterradora. Si Bette Davis era un trueno, Laughton era una tormenta en formación, oscureciendo el aire hasta que todos a su alrededor sabían que la erupción se acercaba. En el set de El jorobado de Notre Dame, las pesadas prótesis y las agotadoras horas dejaban a Laughton furioso. Los miembros del equipo recordaron cómo se encerró en su camerino durante casi 2 días, amenazando con abandonar la película por completo. Cuando el maquillador Perk Westmore intentó convencerlo de salir, Laughton le lanzó un pesado estuche directamente a la cabeza. Para Westmore fue un recordatorio brutal de que el arte de esta estrella venía con una volatilidad peligrosa. Los celos también alimentaban su ira. Durante Testigo de Cargo, Laughton se convenció de que el director Billy Wilder favorecía a Marlene Dietrich. En un movimiento escalofriante, golpeó a Dietrich con fuerza durante una escena, dejándola con un moretón real. Cuando Wilder lo confrontó, Laughton respondió fríamente: «Ahora entenderá el miedo de su personaje». Eso no era solo temperamento, era crueldad disfrazada de actuación de método. Los directores temían sus juegos psicológicos. En lugar de arrebatos de gritos, prefería desmantelar a sus colegas con palabras. David Lean recordó haber visto a Laughton reducir a una joven actriz a lágrimas al pasar 1 hora diseccionando cada defecto en su técnica, solo para admitir más tarde que lo había hecho para obtener la performance.
el rendimiento que quería. Para Lawton, el tormento no era un subproducto, era parte de su proceso. Y, sin embargo, aquellos que lo soportaron fueron testigos de la grandeza. Su capitán Bligh, en rebelión a bordo, y su complejo abogado y testigo de cargo siguen siendo clases magistrales de actuación. Como dijo una vez Alfred Hitchcock, trabajar con Charles es como intentar controlar una tormenta. Peligroso, impredecible, pero inolvidable. Bosher y Yom Upring, Busherall, Buster Keaton. Conocido como el gran rostro de piedra, Buster Keaton construyó su carrera en la comedia muda. Su expresión impasible permanecía inalterada a través de caídas, acrobacias y caos. Pero detrás de esa máscara estoica había un temperamento tan raro y explosivo que cuando estallaba dejaba atónitos a todos los que lo presenciaban. A diferencia de otras estrellas que hervían constantemente, la ira de Keaton era infrecuente, pero cuando estallaba era como ver colapsar una presa. Durante la realización de The General, su ambiciosa epopeya de la guerra civil, repetidos problemas técnicos finalmente quebraron su legendaria compostura. Los testigos lo describieron recogiendo tranquilamente un mazo y destrozando metódicamente todo el set pieza por pieza, su rostro inexpresivo todo el tiempo. Durante 30 minutos seguidos, nadie se atrevió a intervenir. Era como si su personaje en pantalla, el hombre que enfrentaba casas derrumbándose y trenes desbocados sin inmutarse, finalmente hubiera dejado salir toda la frustración de una vez. Sus enfrentamientos con los ejecutivos de MGM se volvieron infames. El estudio, decidido a controlar su creatividad, rechazó uno de sus proyectos de plano. La respuesta de Keaton levantó una silla pesada y la lanzó directamente por la ventana de la oficina del ejecutivo desde el piso 14. Cuando llegó seguridad, lo encontraron sentado tranquilamente como si nada hubiera pasado. Incluso en sus años más oscuros, el temperamento de Keaton sorprendía a quienes lo rodeaban. Luchando con la fama en declive y problemas personales, una vez destruyó una habitación de hospital entera durante la desintoxicación, arrancando un radiador de la pared con sus propias manos. Para un hombre de su tamaño, parecía imposible, pero ese era el paradoja de Keaton. Tranquilo hasta que no lo era. Tranquilo, hasta que explotaba. Lo que hacía diferente su ira era que rara vez se dirigía a las personas. Su furia se dirigía a los obstáculos, cámaras rotas, ejecutivos entrometidos o la maquinaria del sistema de estudios. Era como si su paciencia pudiera soportar cualquier cosa hasta que el arte mismo se veía amenazado. Luego, la tormenta golpeó y hasta los ejecutivos más duros de Hollywood retrocedieron. Ava Gardner. Ava Gardner era la personificación del glamour, una estrella cuya belleza cautivó a audiencias de todo el mundo, pero detrás de esos ojos famosos ardía un temperamento que podía convertir la elegancia en puro fuego. Si alguien cruzaba a Gardner, no recibía un comentario mordaz, recibía toda la fuerza de su furia desatada en una tormenta de la que la gente todavía habla. En el set de Mogambo, con Clark Gable, el director John Ford criticó su actuación. Gardner no discutió en silencio, volcó toda una mesa de maquillaje, haciendo que botellas, cepillos y espejos cayeran al suelo. Cuando Ford exigió una disculpa, ella respondió: cuando el infierno se congele. Incluso el famoso Ford sabía que no debía presionarla más. Sus enfrentamientos con Louis B. Mayer de MGM eran legendarios. Durante una negociación de contrato, Mayer intentó avergonzarla por su vida personal. Gardner desató una diatriba tan aguda y profana que incluso Mayer, quien había enfrentado a innumerables estrellas, quedó sin palabras. Los testigos dijeron que parecía un hombre que acababa de ser golpeado por un huracán. Su temperamento ardiente también se reflejaba en su vida personal. Durante su tumultuoso matrimonio con Frank Sinatra, sus peleas en hoteles a menudo se convertían en espectáculos públicos. En Roma, ella lanzó su equipaje y su preciada colección de discos desde un balcón del 8º piso. Seguridad tuvo que intervenir, pero para Gardner solo fue otra noche de pasión convertida en ira. Lo que hizo inolvidable la furia de Gardner fue su negativa a disculparse por ello. Cuando Howard Hughes hizo avances no deseados, se dice que ella lo abofeteó tan fuerte que necesitó atención médica. Su propio comentario después: ella dijo que simplemente estaba enseñando modales a los que no tienen modales. Esa era Ava, sin disculpas, sin filtros y completamente sin miedo. Al final, su temperamento solo añadió a su leyenda. No era solo una estrella glamorosa, era una fuerza de la naturaleza. Las personas que se cruzaban con ella aprendían rápidamente que Ava Gardner no debía ser subestimada.
subestimado. Las estrellas más brillantes de Hollywood a menudo tenían los temperamentos más oscuros, dejando un caos tan inolvidable como sus actuaciones. Pero, ¿eran genios apasionados o simplemente divas sin control? Eso lo decides tú. ¿Qué temperamento te sorprendió más? Comparte tus pensamientos abajo, dale me gusta y suscríbete para más historias no contadas de Hollywood. La Edad Dorada brilló, pero sus sombras ardieron con la misma intensidad.